Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Bautista. Les doy la bienvenida al segundo capítulo de este programa La Radiola, en el cual estamos desarrollando de esta forma coloquial la historia del rock and roll y la música pop surgidos en los años 50. En este segundo programa vamos a tener parte de la historia musical de los años 60, teniendo a Estados Unidos e Inglaterra como, digamos, las bases de la creación musical. Nos habíamos quedado con The Quarrymen, el grupo que generó a los Beatles, a The Beatles, pero que ellos, al igual que los grupos británicos que surgieron a comienzos de los 60, se nutrieron mucho de los blueseros y de gente del soul, como este señor, Ray Charles, importantísimo en la música soul, rhythm and blues, pianista, cantante, muy talentoso, y que, como les dije, influyó para que luego vinieran estos señores, The Beatles. Resumen la historia musical de los años 60. ¿Por qué? Porque fueron el grupo más influyente de toda esa década. Hubo un momento después de 1966, cuando ellos dejaron de hacer conciertos, que se metieron al estudio de grabación y empezaron a generar las corrientes, la música que marcaría a los otros grupos contemporáneos. Se decía que muchos estaban esperando lo que harían los Beatles para saber cuál era el camino a seguir. Pero bueno, si nos vamos a sus inicios, después de ser The Quarrymen, estábamos hablando de 1958-59, ya a comienzos de los 60 ellos cambiaron su nombre. Después de muchas pruebas y siempre con el liderazgo natural de John Lennon, muchas pruebas de nombre, él y su bajista Stu Sutcliffe llegaron a definir un nombre a partir de su admiración por Buddy Holly y los Crickets. El grupo debía sonar a algo parecido a los Crickets, y así fue como llegaron a los escarabajos, The Beatles, con 2 E. Pero John Lennon afinó la creatividad y cambió una de las E por A para asociarlo también con la música beat, la música de un ritmo que era la que se estaba generando en ese momento. Y así fue que quedó el nombre The Beatles, después de pasar por The Silver Beatles, John Lennon y sus Silver Beatles. Así fue, ¿no? Pero quedó al fin los Beatles. Y en 1962, cuando ya Brian Epstein, que era dueño de una tienda de discos, les había ofrecido ser su manager, los llevó a una grabación al sello Decca Records. Eso es famoso, porque grabaron un disco alrededor de 15 canciones, pero ya la gente de la productora le dijo a Brian, no, los grupos de guitarras ya van de salida, esto no va a funcionar, así que adiós. Eso hoy es visto como el mayor error en la historia de la música. Decca tuvo a los Beatles y los dejó ir. Pero después, y esto fue a comienzos de 1962, a mediados de ese año, Epstein les consiguió una grabación en una pequeña subsidiaria del sello EMI, y ahí se encontraron con George Martin, el productor que definiría el sonido del grupo a partir de entonces. Él vio todo lo que este diamante en grupo contenía, y ahí fue donde registraron su primer gran éxito, Love Me Do, 1962. Y con esta canción llegaron al mundo, que el mundo prácticamente era
parte del continente europeo, Francia y Alemania, donde ellos en Hamburgo habían hecho base, y los Estados Unidos. Con Love Me Do comenzó lo que se llamó la invasión británica, que conmocionó a la música de ese país, al ambiente de ese país, que se había quedado sin su líder, Elvis Presley, porque estuvo 2 años haciendo el servicio militar y cuando volvió, ya el mundo no era lo mismo. Ya no pudo volver a reinar Elvis. Y ahí comenzó la invasión inglesa con muchos grupos, incluso unos, The Shadows, que hacían música instrumental, pero que también aportaron el sonido de su guitarra para la generación de músicos en el mundo. Su gran éxito fue Apache, su primer gran éxito fue Apache. Mi nombre es Eduardo Chávez, conocido como Guayo, aquí en el negocio, en el ámbito entre amigos, familia, ¿verdad? Pues déjame comentarte, Vinil Café surgió en el 2011, el 15 de septiembre exactamente, ese día vio la luz este espacio, ¿verdad? Fíjate que Vinil Café surgió con pláticas con un gran amigo mío, Carlos Magaña, ¿verdad? Que yo fui a visitarlo a él hace unos 15 años a Alemania. Él allá radica. Y entre pláticas, ¿verdad? y tiempo de no vernos, comenzamos a hablar sobre por qué no abrir un espacio aquí en San Salvador, algo diferente, un espacio cultural donde se pudiera apreciar la música en físico como lo fue hace muchos años atrás, ¿verdad? La música, cuando me refiero a la música en físico, es así, a tener ya sea el LP, el CD, el cassette, ¿verdad? Tener el espacio para poder disfrutar ese tipo de música, ¿verdad? Y un espacio agradable en lo que puedas venir aquí a disfrutar con amigos, familia, conversar. Y ahí fue como surgió la idea, ¿verdad? El rollo de los discos de vinilo, de que la música fuera escuchada exactamente, estrictamente en formato vinilo. Pero ¿qué hacían? ¿Qué hacían los Estados Unidos en ese momento? Pues fueron presa de la fiebre bailable desatada por este señor, Chubby Checker, y el twist. Let's Twist se llamó su primer éxito. Luego vendría este disco, Twist Again, bailemos twist otra vez. Chuck Berry era Chubby Checker era muy joven en esa época. Tenía 20 años lo más, ¿no? Y tuvo un éxito arrollador. Claro, tanto que quedó atrapado por esa música. Él no se pudo desarrollar, a pesar de que se hizo millonario y vivió del twist durante todos los años 60 y parte de los 70, ya como un show para nostálgico, pero nunca pudo salir de ese encasillamiento del twist. Y él lo lamentó durante mucho tiempo, pero nadando en dinero. A partir de esa época surgieron también unos distintos músicos de color que aportaron música bailable. Una de ellas fue Evita, Little Eva, que hizo muy famosa una canción, Locomotion. Y esta canción fue el primer éxito escrito por Carole King, a quien le faltaban muchos años para ser reconocida como cantante. En ese tiempo era compositora junto a su esposo Larry, y no se vislumbraba todavía su carrera como cantante. Entonces, esa música bailable, en ello estaban entretenidos los norteamericanos cuando fueron invadidos por Inglaterra. La invasión de los ingleses continuó, por supuesto, con The Beatles
y canciones como I Wanna Hold Your Hands, imposible de olvidar, quiero estrechar su mano, eran letras aún románticas en donde los Beatles desataban la histeria colectiva en sus conciertos. Los gritos los llevaron a una solución ingeniosa porque ellos no escuchaban los monitores durante el concierto. Entonces se acercaban todos al micrófono, todos salvo Ringo Starr, ¿no? Para escucharse. Solo en ese momento podían escucharse entre ellos. Entonces, eso que después hicieron muchos grupos de acercarse al micrófono, lo hicieron por necesidad. Pero junto con The Beatles llegó otro grupo que era lo opuesto a ellos. The Beatles eran los muchachos formales con el flequillo que había ideado la novia de Stu Sutcliffe, su primer bajista, que ya había fallecido. Los Rolling Stones, con Mick Jagger a la cabeza y Keith Richards en la guitarra, ellos eran los rebeldes. Se decía que los Beatles eran esos muchachos con quienes todo padre dejaría salir a su hija, pero los Rolling Stones eran los muchachos con quienes su hija quería salir. Eran la rebeldía encarnada y el desparpajo. Rolling Stone con su carismático cantante Mick Jagger. ¿Qué hizo Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, no hubo una respuesta. Ellos estaban en otros rollos, y en un rollo muy importante generado por un cantautor, Bob Dylan, un poeta que se nutrió de los poetas norteamericanos y sobre todo del cantor Woody Guthrie. Si ustedes han visto imágenes de los años de la depresión norteamericana de los años 30, la pobreza en los campesinos o gente viajando en vagones de carga en los trenes, corrían y saltaban al vagón para trasladarse de un lugar a otro para ir a buscar trabajo. Pues Woody Guthrie fue el cantor de esa generación y anduvo también en esos trenes, anduvo vagabundeando por todo el país, recogiendo imágenes, recogiendo y formando, haciendo letras, y de él precisamente, este poeta fue el que inspiró a Robert Zimmerman, cuyo seudónimo Bob Dylan fue tomado el apellido de su admiración por el poeta Dylan Thomas, poeta británico, Dylan Thomas. Pues bien, en 1963, y dentro de una generación que tenía su base en el Greenwich Village de New York, Bob Dylan escribió Blowing in the Wind. Y fue una canción que marcó a una generación. Pero por el otro lado, había otra música norteamericana, digamos la contraparte frívola, que era la música del surf y la playa, que había nacido con gente como Frankie Avalon y Fabián, pero que tuvo a su mayor representante en los Beach Boys. La música de California es lo que pusieron de moda los Beach Boys. Después los hermanos Wilson se fueron poniendo un poco más serios, pero eso primero fue la música que los dio a conocer y que los convirtió en un gran éxito. Estamos hablando del año 1964. Claro, la música seguía evolucionando, las sociedades iban hacia otros rumbos, porque por un lado ya existía la guerra de Vietnam, en donde Norteamérica, los Estados Unidos llegaron como convidados de piedra y se quedaron, y comenzó a haber una cierta resistencia dentro de los Estados Unidos hacia el hecho de enviar a jóvenes a combatir a Vietnam. Y en Inglaterra había todo un hervidero de culturas que por supuesto tenían
su centro de cocción, su cocina en Londres. Había toda una generación rebelde con ganas de hacer cosas y protestando contra lo establecido, contra la sociedad establecida. Y en ese momento pues surgió el grupo The Who, liderado por el guitarrista Pete Townshend, que era quien componía la mayoría de temas, con Royal Daltrey en la voz. Ellos lanzaron My Generation, una canción que marcó a toda una generación en el año 1965. Fue la canción que representó a esa sociedad rebelde. Y dentro de esa misma época hubo otro grupo que formó parte también de la invasión inglesa y al igual que The Beatles eran originarios de Liverpool, Gary y los Pacemakers. Ellos hacían baladas muy buenas y era un grupo muy popular, tanto que en Liverpool ellos eran más populares que los Beatles. También tuvieron mucho éxito en los Estados Unidos. Grupos también como David Clark Five tuvieron mucho éxito. Pero, como les dije, la música continuó generándose, no se detuvo. ¿Y qué pasaba con la gente de color? Pues ahí estaba, abriéndose camino. Y ahí fue que surgió el rey del funk, del soul. Me refiero a James Brown. En 1965 grabó I Feel Good, que fue un bombazo, un tremendo bombazo. Fíjate que quizás la mayor importancia, bueno, retomando el tema, ¿verdad?, de tener la música en físico, es también disfrutar el sonido, el audio, porque es muy diferente que tú estés escuchando la música digital, un CD, ¿verdad?, o un streaming que ahora está muy de moda, ¿verdad?, descargar canciones o estas plataformas digitales que existen hoy en día. La fidelidad de compartir el sonido analógico, ¿verdad? Más que todo con los, bueno, no solo los melómanos, sino que también la gente que aprecia la buena música, ¿verdad? Y un espacio también tranquilo, con ambiente familiar, ¿verdad? Todo eso fue que también nos llevó a eso, y el amor, por supuesto, inicialmente el amor a la música, ¿verdad? En lo personal, a mí me gusta mucho la música de los 70s, 80s y partes de los 90s. Estamos en Vinil Café, este bonito lugar donde ustedes pueden venir por las noches, desarrollando la historia, contando un poco, platicado la historia del rock and roll y la música pop. Estamos ya en los años 60. El pop es digamos, un género bastante ecléctico porque se nutre de distintas corrientes. Es la música popular, que a diferencia del rock and roll, que todavía se llamaba rock and roll, tiene una estructura más definida. La música pop se puede definir por estrofa, estribillo, un estribillo que se va repitiendo periódicamente a lo largo de la canción y que lo convierte en algo más pegajoso. Entonces ahí pueden diferenciar un poco el rock and roll de la música pop. Estábamos hablando de James Brown, la música soul, y dentro de ese momento tomó mucha importancia el sello Motown. Para afroamericanos, sello creado por Berry Gordy, donde tuvieron entrada una enorme cantidad de solistas y grupos, gente como Smokey Robinson, como el pequeño Stevie Wonder, como los Temptations, como los Four Tops, Martha y las Vandellas, pero también las Supremes, un grupo
que tuvo mucho éxito, que abrió camino, un trío vocal femenino cuya cantante principal, Diana Ross, tomó pronto el liderazgo, pese a que ella no era la fundadora ni dueña de la idea, un poco por la relación que se dice tenía con Berry Gordy. Él la puso al frente del grupo y lanzaron varias canciones. Primero, Baby Love. Ese fue el éxito que definió la música de las Supreme y de todos los grupos femeninos que surgieron en esa época y a partir de ahí. Pero decimos fue la toma de posesión, el soul y el sello Motown de la música de color, los músicos de color que ya tuvieron nombre propio y un lugar propio. Pero bien, ¿qué pasaba con la invasión británica? Pues los Beatles le agregaron un detalle más. Hicieron en 1964 su primera película. Protagonizaron A Hard Day's Night, la noche de un día difícil, en donde ellos hacían locuras, tenían un día difícil, pero cuando estaban a mediados de la película, alguien dijo, no tenemos una canción que se llame Noche de un día difícil. Pues al siguiente día, John Lennon y Paul McCartney llegaron con esta canción, La noche de un día difícil. Todos la recuerdan y esta película abrió otro camino para muchos grupos que protagonizaron películas, un poco en Estados Unidos, bastante en Inglaterra, en Francia y en otros países. La invasión británica continuó con grupos que aportaban otra riqueza musical, como el de Spencer Davis Group, que tenía a un tecladista talentosísimo, Stevie Winwood, joven de mucho talento que luego haría historia con otras agrupaciones. Y aquí estamos llegando casi al final de esta edición de La Radiola. Y nos hemos quedado a mediados de los años 60. ¿Por qué? Porque fue una época muy rica en propuestas musicales. Surgían de todas partes y de distintos aspectos sociales, étnicos, políticos, poéticos, de rebeldía. La creatividad estaba en ebullición, marcada por distintas cosas. Pero hablábamos de los Beatles, de su película A Hard Day's Night, y esto generó la respuesta de los Estados Unidos, The Monkees, un grupo que fue prefabricado, creado para desarrollar un programa de televisión que a la vez fue germen de lo que hoy se conoce como sitcoms. Esas comedias de situaciones. Estaba integrado por músicos a medias. Solo había uno de ellos que era músico realmente, Michael Nesmith, el guitarrista. Ese era también autor y varias de las canciones de los Monkees le pertenecían, pero también el grupo era nutrido por compositores como un muy joven Neil Diamond, por ejemplo. Hubo todo un equipo de autores norteamericanos quienes en realidad eran quienes tocaban y cantaban en los discos. Poco a poco los Monkees se fueron puliendo y tomaron más participación. Pero lo que estamos escuchando y música como esta, la que aparece en este álbum, pertenecía a o era interpretada por otros músicos, no por ellos. Esta fue, decimos, la respuesta de Norteamérica a la invasión británica. Nos quedamos a la mitad de los años 60. Vamos a retomar en la siguiente edición de La Radiola.
Soy Carlos Bautista y agradezco su compañía.